Bienvenidos estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de péndulo físico. Para el caso nos solicitan determinar la frecuencia de oscilación del sistema mostrado. Nos dice que el segmento AD, que es este segmento que se muestra acá, pues es de masa despreciable. Ahora bien, tenemos que entender primero cómo se va a mover este sistema. Podemos observar acá que el punto B pues es un punto de pivote donde esta barra se encuentra anclada en un lugar que no es precisamente la mitad. Vemos aquí que del punto de pivote al extremo tenemos una longitud igual a LBC y del punto de pivote al extremo superior una longitud LAB. No nos interesa tanto este segmento ya que es de masa despreciable. Vemos que tenemos acá una masa M, que puede rodar sobre la superficie y enganchado a esta se encuentra un resorte de constante K. Igualmente, sobre el extremo inferior de la barra ABC tenemos otro resorte también de constante K. Entonces, este sistema lo que va a hacer esta barra pues es evidentemente moverse de esa manera y esta masa pues se va a estar moviendo de izquierda a derecha. Entonces lo que nos solicita es encontrar la frecuencia, es decir, el valor de omega para este sistema. Como no nos dicen de qué método nos vamos a valer, podemos hacerlo de cualquiera. Entonces, utilizando algunos conceptos de conservación de la energía, podemos perfectamente bien aplicar el método conservativo, donde nos dice que para un sistema aislado, la sumatoria de todas las energías cuando éste se encuentre en el punto de equilibrio, pues deberían de ser iguales a la sumatoria de todas las energías cuando éste se encuentre pues en el punto de estiramiento máximo o el punto de retorno. ¿Qué es este punto de equilibrio y este punto de retorno? Pues imaginemos que este sistema pues ya se está moviendo, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio es cuando el sistema pasa justamente por este punto. Es decir, si trazamos por acá un punto imaginario o un eje imaginario, este sería el punto de equilibrio. Y el punto de estiramiento máximo es cuando los resortes se hayan estirado lo máximo y en ese punto pues la velocidad es cero. Ahora bien, con esa información en mente vamos a calcular cuáles serían las energías para el punto de equilibrio y cuáles serían las energías para el punto de retorno. Veamos que cuando pase por el punto de equilibrio nuestro sistema, pues no todos los resortes no van a estar en su posición natural, es decir, que no van a estar ni estirados ni comprimidos. Eso naturalmente nos hace pensar inmediatamente que pues la energía potencial elástica para el caso de los resortes sería igual a cero. Si hablamos del peso, pues evidentemente el peso de la barra, que es la fuerza que sale justamente de su centro de masa, pasa por el eje de rotación, así que como no hace trabajo, no hace torque, por lo tanto tampoco nos deberíamos de preocupar por la energía en ese punto. Al menos en cuando pase por el punto de equilibrio. Veamos entonces que simplemente tendríamos las energías cinéticas. En este caso, la masa pues se mueve con una energía cinética traslacional, es decir, una energía cinética en un movimiento lineal. Mientras que la barra, y para ser exacto el centro de masa de la barra, pues se está moviendo con una energía cinética rotacional haciendo un movimiento de esta forma. Entonces, la sumatoria de energía en equilibrio sería la energía cinética rotacional, en este caso, que recordemos que es un medio del momento de inercia en el punto de giro, que en este caso es el punto B, multiplicado por la velocidad angular elevado al cuadrado. Pero en este caso, como en el punto de equilibrio, recordemos que es el punto de máxima velocidad, entonces podemos decir que esa velocidad angular es máxima. Y también tenemos la energía cinética, en este caso traslacional, de la masa, que pues sería igual a la fórmula que normalmente utilizamos, un medio, el valor de la masa por la velocidad que ésta tenga al
cuadrado. Ahora bien, esas son todas las energías que tenemos en el punto de equilibrio. Ahora veamos las energías en el punto de retorno. Y bueno, ¿cómo encontramos el punto de retorno? Pues observemos el comportamiento que tendría nuestro sistema cuando éste se encuentre en el punto de estiramiento, máximo. Veamos, si nos imaginamos cómo va a ser ese comportamiento, bueno, podemos partir, recordemos, del punto de equilibrio, es decir, el punto donde se encuentra originalmente. Y la barra pues va a formar evidentemente un ángulo. ¿Okay? La barra va a formar un ángulo con respecto a esa vertical. Recordemos que ese ángulo que forma ahí es formado, o es mejor dicho, el desplazamiento angular θ que tuvo nuestra barra. Nos estamos enfocando en la barra porque en todo caso es, por decirlo de alguna manera, la que dirige todo el movimiento. Ahora bien, pensemos un momento en el efecto que tuvo ese desplazamiento. Recordemos que en este punto tenemos ya el desplazamiento máximo. Pero si nos enfocamos en los resortes, pues el resorte que estaba conectado a la parte de abajo también sufrió el estiramiento máximo. ¿Okay? Llamémosle a este, para diferenciarlo, podemos llamarle X1 o X2. Para el caso este va a ser X1. ¿Okay? Y el resorte que está en la parte superior, pues bueno, cuando este punto se desplazó para acá, obviamente esto trajo a todo el sistema, entonces la misma cantidad que se desplazó este punto es exactamente la misma cantidad que se estiró el resorte. Así que podemos perfectamente bien suponer que el resorte se estiró exactamente esta misma cantidad. Entonces a este le vamos a llamar un X2 que, debido a que es el punto de máximo estiramiento o el punto de retorno, será X2 máximo. Ahora bien, ese ángulo es θ y obviamente también ese ángulo lo encontramos por acá. Y eso nos va a servir para hacer algunas relaciones posteriormente. Entonces, veamos que en el punto de retorno las energías que tenemos serían únicamente las energías potenciales. ¿Por qué razón? En el punto de retorno, algo que sí es seguro es que la velocidad es igual a 0. Eso significa que en el punto de retorno no tenemos energía cinética. Ahora bien, tenemos entonces las energías potenciales elásticas de ambos resortes. Un medio, K, porque los dos tienen el mismo valor de constante de fuerza, por X1 al cuadrado. En ese caso es X1 máxima, es decir, este valor de estiramiento que tuvo aquí, más un medio, K, por X2, que también es un valor máximo. Pero esas no son las únicas dos energías que tenemos en el punto de retorno. Verán, si la barra estuviese justo en el centro de masa, o sea, si el pivote fuese justo en el centro de masa de la barra, no habría ningún problema porque el peso siempre va a estar apuntando hacia el punto de pivote. Pero vean que en este caso existe una distancia, ¿okay? Existe una distancia entre el centro de masa y el punto de pivote, a la que le podemos llamar una distancia R. Significa que cuando el sistema se desplace, si ubicamos el centro de masa de nuestro sistema, por ejemplo, acá, pues esta fuerza va a aparecer en forma, pues claro, está de la masa por la gravedad. ¿Okay? En el caso sería la masa la masa de la barra vertical, a la que le podemos llamar M mayúscula ABC para indicar que es la masa de la barra vertical y diferenciarlo, claro, del valor de esta masa del bloquecito que tenemos por aquí. Entonces, si apareció esa fuerza, evidentemente tenemos energía potencial gravitacional. Así que habrá que incluirlo de la forma más la masa de esa barra, en todo caso ubicada en su centro de masa, la masa de la barra ABC, multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. Ahora bien, ya tenemos nuestra ecuación de energías, ya está casi listo, pero tenemos que hacer algunos arreglos. Y es que podemos observar que, por ejemplo, θ es una velocidad angular.
Sin embargo, b pues es una velocidad lineal. Igual ocurre con x1, con x2 y con h. Entonces, para trabajarlo a continuación tenemos que dejar todas las medidas en cantidades angulares o en cantidades lineales. Por facilidad, resulta más conveniente dejarlo en cantidades angulares. Ahora bien, también tenemos que hacer el cálculo, podemos observar aquí, del momento de inercia en el punto B. Entonces, estos son los valores que vamos a calcular a continuación. Bien, vamos a calcular primero el momento de inercia. En este caso sería el momento de inercia de la barra vertical. Vamos a recordar algunas cuestiones previamente. La barra pues tiene una longitud total a la que le podemos llamar de antemano la longitud ABC. Esto para identificar que es la longitud de extremo a extremo de la barra. Obviamente la longitud ABC es la longitud de AB más la longitud de BC. Igualmente el centro de masa, que se encuentra ubicado por acá, se encuentra a una distancia r del punto de pivote. Eso significa que tenemos que utilizar el teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos para encontrar el momento de inercia de la barra, pero ubicado en el punto B. Y si recuerdan, el momento de inercia de cualquier objeto ubicado en un punto que no sea su centro de masa es la inercia en el centro de masa más la masa del objeto por r al cuadrado, donde r es la distancia que hay entre el centro de masa y ese nuevo punto de pivote. Así que aplicando esa fórmula, pero en este caso para la barra, tenemos que, bueno, la inercia en el centro de masa para una barra, recordemos que es igual a 1/12 por la masa de la barra que definimos previamente, que le íbamos a llamar la masa ABC, ¿ok? La masa ABC multiplicado por la longitud total de la barra, que sería la longitud ABC al cuadrado, más la masa por r al cuadrado. En este caso sería la masa de toda la barra, es decir, la masa ABC por r. Ahora bien, ¿cómo encontramos r? Pues podemos observar algunas cosas. Para empezar, esta distancia que tenemos acá, esta distancia es justamente la mitad de la longitud, es decir, la distancia entre el centro de masa y uno de sus extremos es evidentemente la longitud total de la barra, pues entre 2. Entonces, si a toda esta longitud yo le resto únicamente este segmento de acá, que ya sabemos que es LBC, lo que nos queda va a ser justamente R. Entonces, de esa manera encontramos que R, es decir, la distancia que hay entre el punto de pivote y el centro de masa, es justamente la longitud total de la barra dividido entre 2 y restándole la distancia que hay entre el punto de pivote y el extremo inferior, que es L por B por C. Ahí sí, ya tenemos entonces quién es ese valor de R, y ya tenemos con esto nuestro momento de inercia listo para trabajarlo. Ahora bien, procedemos a las conversiones respectivas de todas esas cantidades lineales para dejarlas en términos de justamente el desplazamiento angular, donde corresponda, o en el caso, por ejemplo, de la velocidad, sería la derivada del desplazamiento angular. Para ello, podemos recordar algunas cosas de nuestro anterior video, que lo pueden encontrar aquí en la viñeta superior. Vamos a hacer el cálculo, en este caso para x1, x1 máximo. Recordando que x1 es justamente el desplazamiento o el estiramiento que tuvo el resorte. Ahora bien, pensemos en que la longitud que hay entre este punto y el punto donde se encuentra ubicado x1 es justamente la longitud LBC. ¿Ok? Por lo tanto, podemos notar que aquí se forma un triángulo rectángulo. Se forma un triángulo rectángulo, el cual podemos perfectamente bien aplicarle pues algunos conceptos de trigonometría que para el caso se nos prestan a la perfección. Veamos algunas cosas respecto a este triángulo. Tenemos acá el ángulo θ. Aquí tenemos
ese estiramiento x1 que le llamamos x1 máximo. Y acá tenemos la distancia, pues es la distancia LBC. Ahora bien, podemos notar inmediatamente que una función seno, ya que este lado se encuentra opuesto al ángulo, una función seno de teta es la función que me relaciona estos dos lados. Vean que seno de teta sería evidentemente el lado opuesto, es decir, x1 máximo, dividido entre la hipotenusa, que es justamente LBC. Por lo tanto, x1 al que le estamos llamando que es máximo, sería igual a L por B por C multiplicado por el seno del ángulo. Ahora bien, recordemos que las oscilaciones de este sistema físico son bastante pequeñas. De hecho, de ello depende el que realice movimiento armónico simple. Son pequeñas oscilaciones. Significa, por lo tanto, que el valor de θ es pequeño. ¿Okay? Eso es importante mencionarlo. El valor de θ es un valor bastante pequeño. Entonces, recordemos que seno de θ puede ser expresado mediante una serie de Maclaurin de la forma θ menos θ al cubo sobre 3 factorial más θ a la 5 sobre 5 factorial, luego menos sería el término θ a la 7 sobre 7 factorial, luego más θ a la 9 y así sucesivamente con los términos que siguen a continuación, siempre utilizando los exponentes impares. Ahora bien, como el valor de θ es pequeño, el valor de θ al cubo es aún más pequeño. Y si lo dividen entre 3 factorial es un número que es prácticamente 0. Lo mismo pasa con θ a la 5, lo mismo pasa con θ a la 7 y en general pasa con todos los términos que siguen a continuación. Ello nos permite entonces aproximar que si el ángulo es lo suficientemente pequeño, todos estos valores vienen a ser prácticamente 0 y seno de θ, pues resulta que es aproximadamente el mismo valor de θ si el ángulo es lo suficientemente pequeño. Por lo tanto, utilizando esa sustitución en esta expresión que tenemos acá, llegamos a que x1, que es máximo, sería igual a la longitud BC multiplicado por θ, que en este caso pues también es máximo porque estamos hablando del punto de máximo estiramiento. Así que ahí ya tenemos nuestra primer variable ya transformada a términos eminentemente angulares. ¿Okay? Lo mismo vamos a hacer para las siguientes cantidades. En el caso tenemos por acá tenemos x2 y tenemos h. Vamos a trabajar con esas dos cantidades primero. Así que para x2 nos seguimos valiendo del diagrama. Observemos que lo que tenemos es justamente un triángulo similar al que utilizamos para x1. ¿Okay? Así que para x2 podemos hacer exactamente lo mismo. Bien, entonces para hacer el cálculo de x2 vamos a hacerlo de manera muy similar como lo hicimos para x1 máximo. En este caso, pues el triángulo que se forma viene a ser un triángulo de esta manera. Aquí tenemos el estiramiento x1. Por acá tenemos la longitud de la barra que corresponde y acá tenemos el otro cateto. Observemos que eso que está ahí es justamente este segmento que tenemos acá. Aquí está el ángulo θ, ¿okay? El ángulo θ que en nuestro triángulo queda ubicado por acá. Aquí estaría entonces x2, que sí es máximo, y la longitud que hay entre el punto de pivote, que el punto de pivote queda acá, este es el punto B. El punto de pivote, la distancia, observemos que es una distancia LAB, y eso lo podemos notar inmediatamente en nuestro diagrama. LAB, esa sería la distancia que corresponde para ese segundo resorte. Entonces, tenemos acá LAB. Nuevamente es la función seno quien nos va a relacionar esos dos lados de un triángulo, que sería en este caso x2 máxima, claro, dividido entre la hipotenusa que es LA por B. Inmediatamente sabemos que x2
máxima sería entonces LA por B multiplicado por el seno de teta. Ya sabemos que el seno de teta, si el ángulo es suficientemente pequeño, es aproximadamente teta. Entonces, concluimos con que x2, que es máximo, sería L AB multiplicado por teta, y que claro, como estamos hablando del punto de estiramiento máximo, sería teta máximo. Así que ahora ya tenemos dos términos, ¿ok? Ya tenemos dos términos que evidentemente en algún momento vamos a terminar sustituyendo en nuestra expresión. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para encontrar la altura, ¿ok? Con la altura, pues vamos a hacerlo siempre por triangulación, ¿ok? Recordemos que la altura, en este caso, pues se mide desde un punto de referencia. Por facilidad, a veces es conveniente colocar el punto de referencia de la altura donde este pues se encuentra en el punto de equilibrio. Es decir, si tenemos acá el centro de masa, entonces perfectamente bien podemos decir que en ese punto tenemos el punto cero, el punto sin altura. ¿Por qué razón? Porque si lo hacemos de esa manera nos ahorramos que en el punto de equilibrio aparezcan energías potenciales, ya que como está en la referencia, entonces en el punto de equilibrio, al encontrarse dentro de la referencia o en el punto de referencia, la altura es igual a cero. Así que eso nos ahorra al menos un término. Pero vamos a hacer el análisis para la altura. ¿Ok? Vamos a hacer el análisis para la altura, suponiendo que la altura, o mejor dicho, que el centro de masa, porque quien cambia de altura es el centro de masa, se encuentra en este punto. Recordemos que como este sistema hizo un movimiento, podemos decirlo de alguna manera, circular, la referencia se encontraba en el punto de equilibrio, entonces esta sería la referencia de altura. Eso implica que el centro de masa bajó desde su referencia una cantidad negativa, menos h. Eso implica que ese valor que está acá, por cierto, este valor es un valor menor que 0, es un valor negativo, porque pues se encuentra, mejor dicho, debajo de la referencia. Ahora bien, podemos hacer las triangulaciones respectivas para nuestro problema. ¿De qué manera? Pues podemos hacerlo de esta forma que presentamos a continuación. Bien, entonces recordemos algunas medidas que tenemos en este dibujo. Recordemos desde el punto de pivote hasta el centro de masa, si volvemos a nuestra figura inicial, tenemos pues una distancia r. Recordemos, es una distancia r, la distancia que hay del punto de pivote justo al centro de masa. Casualmente después pues definimos quién era r, pero lo vamos a tomar de esa manera como r para hacer más fácil el trabajo. Entonces, sabemos que la distancia que hay entre esos dos puntos es r. Cuando el sistema se movió, evidentemente esta distancia que hay aquí pues sigue siendo r. A pesar de que se ve un poco más pequeña, es una cuestión de perspectiva, sigue siendo r la distancia que hay entre el punto de pivote y el centro de masa. Entonces, si esto es r, ¿ok? Y esto es una distancia h, vemos que la distancia que hay hasta acá, ¿ok? Hasta acá, sería justamente una distancia r menos h, ¿ok? Sería una distancia r menos h. Y eso nos lleva a un triángulo rectángulo, pero de esta manera. Veamos que si trazamos un nuevo triángulo rectángulo, las medidas serían las siguientes. Tenemos acá los catetos, este otro cateto también. Entonces, volviendo, este sería el punto B, ¿ok? Y esta sería la distancia que hay al centro de masa. La distancia que hay entre el punto B y el centro de masa, recordemos, es r. Anteriormente, r también era la distancia que había hasta la ubicación
del centro de masa que anteriormente pues estaba como por acá. ¿Ok? Sin embargo, ahora esta distancia que hay acá es lo que le hemos llamado justamente h. Entonces, si toda esta distancia era r, ¿ok? Si toda esta distancia era r, pero ahora una parte de ella es h, evidentemente la distancia que nos queda acá sería justamente r menos h. ¿Ok? Esta distancia sería r menos h. Entonces el triángulo que tenemos formado sería por estos tres catetos, o estos dos con nombre, r y r menos h, y aquí estaría ubicado el ángulo θ. Veamos que en este caso es la función coseno, la función que nos va a relacionar estos dos términos, y coseno sería adyacente, que es r menos h, entre la hipotenusa, que es r. Bien, entonces haciendo el despeje, pues evidentemente r menos h sería igual a r por coseno de θ, ¿no? Si hacemos el despeje para h, que es justamente lo que andamos buscando, h pasa a este lado a sumar y luego a este a restar. Entonces h pues sería igual a r menos r por coseno de θ. Sacando r como factor común, h sería igual a r que multiplica a 1 menos coseno de θ. Ahora bien, recordemos que anteriormente pues habíamos usado una aproximación de ángulo pequeño para la función seno. ¿Ok? Es decir, habíamos expandido su desarrollo por serie de Maclaurin y habíamos luego eliminado algunas cantidades. Pues en este caso vamos a hacer algo muy similar, pero lo vamos a hacer explícitamente para la función coseno. Entonces, la función coseno expandida en series de Maclaurin es 1 menos θ al cuadrado sobre 2 factorial más θ a la 4 sobre 4 factorial menos θ a la 6 sobre 6 factorial y así sucesivamente por medio, en este caso, de los exponentes pares. Ahora bien, para este método, que es el método conservativo, vamos a utilizar una aproximación para coseno hasta el segundo término. Es decir, vamos a aproximar coseno utilizando 1 menos θ al cuadrado sobre 2 factorial. Y 2 factorial es 2 por 1, entonces eso es 2. Por lo tanto, coseno de θ vamos a decir que es aproximadamente 1 menos θ al cuadrado sobre 2. Y ese va a ser el valor aproximado que vamos a utilizar. Les recuerdo que esa aproximación es válida para los métodos energéticos. Si utilizamos el método dinámico, que es el caso del video anteriormente subido, coseno de θ se aproxima únicamente a 1. Entonces en este caso h pues sería r por 1 menos, pues coseno de θ va a ser 1 menos θ al cuadrado entre 2. ¿Ok? Y aquí pues aplicamos la propiedad distributiva, menos por más da menos y menos por menos da más, para que nos quede que h sería igual a r por 1 menos 1 más θ al cuadrado sobre 2. Claro, 1 y 1 se cancelan por resta y h pues sería r por θ al cuadrado entre 2. Ahora recordemos que r pues fue una distancia que nosotros introducimos para tener menos términos en realidad. R, si ustedes lo recuerdan, era la longitud de toda la varilla, LABC, ¿ok? Dividido entre 2 y restado pues la longitud del centro a la parte de abajo, es decir, L por B por C. Esto multiplicado por θ al cuadrado, que no es cualquier θ, sino que es θ máximo porque estamos hablando del punto de estiramiento máximo, dividido pues entre 2. Y ahora sí, ya tenemos el valor de h. Observemos que en todos los casos pues lo que hemos utilizado han sido relaciones geométricas. ¿Okay? Relaciones geométricas para dejar todas las expresiones en términos de θ. Nos hace falta la velocidad. En este caso observen que la velocidad v se refiere justamente a la velocidad de esta masa. ¿Okay? Esta masa es la que tiene velocidad.
Por lo tanto, esta masa va a tomar velocidad según se desplace, igual este punto de acá, el punto A, lo mismo que pasó con el resorte superior. Por lo tanto, la masa o la velocidad, mejor dicho, la velocidad podríamos relacionarla de una forma más inmediata tomando como punto de partida el cálculo que hicimos para el resorte X2. Observen que X2, el desplazamiento que tuvo el resorte, que casualmente fue el mismo desplazamiento de la masa, sería, o fue mejor dicho, la longitud AB por teta máximo. Entonces, con ello podemos saber inmediatamente que la velocidad que tiene la masa sería la longitud AB, pero en este caso por la velocidad angular, es decir, teta prima máxima. Que observemos que hay mucha similitud entre esa expresión y la expresión utilizada para el desplazamiento. Y tiene mucho sentido porque angularmente se relacionan en el mismo punto. Entonces, ya tenemos la velocidad, ¿ok? Ya tenemos la velocidad, ya tenemos todos los estiramientos y ya tenemos también la altura. Ahora ya está todo listo para ingresar a la ecuación original, ¿ok? Ya tenemos todo para ingresarlo a esta ecuación y eso lo haremos a continuación. Bien, entonces ahora sí, introduciendo todos los valores que encontramos, observen que esto sería un medio. El momento de inercia lo vamos a introducir al final. Teta punto, que sería la velocidad angular máxima al cuadrado, más un medio de la masa, y en lugar de poner velocidad pues vamos a poner el valor que encontramos, que sería longitud AB por teta punto máximo, y en este caso como está al cuadrado pues sería elevar ambos términos al cuadrado, longitud AB al cuadrado por teta máximo, ok, teta máximo también elevado al cuadrado. Esto sería igual a un medio de K por x1. Recordemos que x1 era la distancia que se desplazó el resorte que estaba en la parte de abajo y está elevado al cuadrado. Entonces esto sería L por, LBC al cuadrado por teta máximo también elevado al cuadrado. Luego el siguiente resorte pues era un medio por K, la constante, y en este caso era LAB, y como se encuentra es x2 al cuadrado, entonces sería al cuadrado por el desplazamiento angular máximo elevado al cuadrado. Ahora con respecto al peso, pues recordemos que la energía la tomamos negativa justamente porque este se encontraba abajo de la referencia, que fue lo que mencionábamos anteriormente. Por lo tanto, ese término va a ser negativo porque h es negativo y va a ser sustituido por este valor que tenemos justamente aquí. Entonces va a ser menos. Recuerden que era masa por gravedad por altura, entonces sería la masa total, masa ABC por la gravedad, por la altura, que en este caso pues lo vamos a incluir acá, aquí lo vamos a dividir entre 2, ¿ok? Y lo vamos a multiplicar por R, que ya sabemos que R es esto que está acá, por cuestiones de espacio, ¿no? Luego lo vamos a dejar expandido si se desea, multiplicado por R, multiplicado por teta máximo al cuadrado. Ahora sí, vemos que ya todos los términos aparecen en función de teta, que es justamente lo que andábamos buscando. Ahora bien, vamos a sacar algunos factores comunes. Para el caso, en el lado izquierdo tenemos teta punto máximo al cuadrado. ¿Ok? Tenemos teta punto máximo al cuadrado. Eso va a ser un factor común, entonces sería un medio del momento de inercia en B más un medio de la masa por la distancia que hay entre el punto A y el punto de pivote al cuadrado. Todo esto multiplicado por el factor común, que es teta punto máximo elevado al cuadrado. Y esto sería igual, también acá hay un factor común, que es justamente teta máximo. ¿Ok?
es θ máximo. Entonces vemos que podemos también sacar un factor común ahí que multiplique a 1/2 por k por LBC elevado al cuadrado, ¿sí? Más 1/2 de multiplicado por k multiplicado por LAB al cuadrado, menos, en este caso, pues observen que eso también es 1/2, ¿ok? Esto es 1/2. Entonces sería 1/2 de la masa total, ¿no? La masa ABC por la gravedad por R. Y todo esto, claro, multiplicado por θ máximo al cuadrado. Aquí hay algún factor común que de hecho podríamos cancelar y es el 1/2. Observen que toda la expresión está multiplicada por 1/2. Sería equivalente a decir multiplicando ambos lados de la expresión por 2. Para que de esa manera todos estos 1/2 se conviertan en 1. Y claro, no perdemos en ningún momento la igualdad en nuestra ecuación. Ahora bien, con ese θ máximo al cuadrado, o θ punto máximo al cuadrado. Recordemos que θ punto es de hecho la velocidad, ¿ok? La velocidad, pero expresada en términos angulares, que en este caso sería θ punto. θ punto, si recordamos la ecuación, era omega, ¿ok? Por la amplitud, que en este caso le podemos llamar omega por θ máximo, por el seno de omega t más phi, ¿ok? Capaz por aquí había algún menos, pero en esencia esa era la expresión. Ahora bien, recordemos que tenemos el máximo de una función como este tipo, que es senoidal, cuando el seno o coseno, que esto podría ir acompañado por cualquiera de los dos, tenga un valor máximo de 1 o menos 1. Entonces en ese caso tenemos justamente θ punto máximo, que sería igual a omega por θ máximo. ¿Ok? Ese valor que acabamos de encontrar acá es vital. ¿Ok? Es vital porque justamente vamos a hacer algunas sustituciones que nos van a permitir simplificar nuestro ejercicio y de inmediato encontrar una respuesta. Entonces, en este caso, vamos a sustituir θ punto máximo por omega por θ máximo. Y como está al cuadrado, pues sería por esos mismos términos elevado al cuadrado. Entonces, aquí tenemos el momento de inercia en B más la masa por la distancia que hay entre A y B al cuadrado, multiplicado por omega al cuadrado, θ máximo al cuadrado. ¿Okay? Y esto sería igual a, en este término todos los medios se cancelaron también, entonces sería K por LBC al cuadrado, más K por LAB al cuadrado, menos la masa total, es decir, la masa ABC por la gravedad por R, multiplicado también por un θ máximo al cuadrado. Vemos que inmediatamente θ máximo al cuadrado se puede cancelar con θ máximo al cuadrado. Y claro, aquí ya está directamente, y es lo interesante de este método, está omega, que es justamente, si recordamos el ejercicio, recordamos el enunciado, lo que nos pide es la frecuencia de oscilación. En este caso, la frecuencia angular, que es omega. Y si nos pidiesen el período o la frecuencia lineal, teniendo omega, pues es instantáneo el cálculo. Entonces, ya tenemos que omega al cuadrado, si lo despejamos, pues sería enviar todo este término a dividir. Entonces tenemos por acá, vamos a aplicar aquí un cociente de omega cuadrado, que vean que sería el cociente entre K por LBC al cuadrado, más K por LAB al cuadrado, menos la masa total, es decir, la masa ABC, por la gravedad. Y aquí podríamos ya introducir el valor de R, que vean que lo estuvimos trayendo solo como R por cuestión de espacio en realidad. Vean que aquí sería LABC, la longitud total entre 2, menos, recordemos, era LBC. Y ahí está ese término. ¿Okay? Y todo esto dividido entre el momento de inercia en el punto B más la masa por LAB al cuadrado.
Ahora si despejamos para omega, pues omega es una raíz cuadrada, evidentemente, ¿no? Vean que es una raíz cuadrada de todos estos términos que tenemos acá. En el caso del numerador, pues sería k. Podemos dejar k como factor común entre este término y este otro. K por lbc al cuadrado más lab al cuadrado, ¿ok? Menos la masa ABC multiplicado por la gravedad y multiplicado por este factor que le habíamos llamado el R, perdón, en algún momento, que es LABC entre 2 menos L por B por C. Y todo esto dividido entre el momento de inercia en el punto B, que pues el momento de inercia fue un cálculo que hicimos con anterioridad. Lo hicimos al inicio. ¿Okay? Sin embargo, igual por cuestión de espacio, lo mantuvimos siempre como una variable, ¿no? Como la variable momento de inercia. Recordemos que el momento de inercia pues era de un doceavo, ¿ok? Un doceavo de la masa, ¿ok? De la masa total multiplicado, sería un doceavo de la masa total multiplicado por la longitud total, que era la longitud ABC. Y esto pues por medio del teorema de Steiner también se le sumaba la masa total, la masa ABC, por R, que R pues ya lo tenemos acá. ¿Okay? Sería LABC entre 2 menos L por B por C. Y también este término no hay que ignorarlo, más la masa por LAB al cuadrado. Y todo ese término sería lo que está pues adentro de la raíz cuadrada. Observemos. Esta sería entonces la frecuencia, ¿okay? La frecuencia natural de este sistema, pues sí se ve un poco extensa. Sin embargo, recuerden que es un ejercicio simbólico. Ya cuando le ponemos todos los valores, definitivamente vamos a tener un resultado pues más corto de ver. Y esta sería la respuesta de nuestro ejercicio, es lo que nos están pidiendo, la frecuencia. Luego, pues si nos pidiesen calcular el periodo, recuerden que el periodo es 2pi entre omega, omega ya está, ya es conocido. Y la frecuencia, pues sería omega entre 2pi. Eso es por si nos piden algún otro dato, ¿ok? Pero con este valor de omega ya está la respuesta de nuestro ejercicio. Recuerden que ese omega es el mismo omega. Por cierto, es para eso el hacer todos estos cálculos, es para encontrar el valor de omega que va en esta ecuación, ¿ok? Si eso fuese un número, pues ese sería el número que iría justamente ahí. Entonces, esta es la respuesta, como siempre, esperando que este video les haya sido de utilidad y nos vemos, claro, en una próxima ocasión. Muchas gracias.